Si estás viendo este video es porque siempre quise empezar así un video como que si estás escuchando esto, si estás viendo esto es porque, bueno, el caso es que si estás viendo esto es porque hoy no hay servicio presencial, porque es un día muy especial para mí y para mi esposa. Hoy domingo nació o está naciendo mi hija Jazz para que estén orando por mí y mi esposa y por mi hija Jasmine. Ah, sí, ahorita estamos en el hospital y por eso hoy no hubo servicio, pero no quise dejarlo sin un mensaje, entonces hoy vamos a dar un mensaje corto para todos los que miran ahí en redes. Saludos, gracias por estar viendo esto. Espero que sean de bendición estos mensajes. Y antes de entrar al mensaje, estaba meditando y yo creo que nos ha pasado a todos que todos hemos estado en una situación donde hay una persona que amamos con todo el corazón, pero esa persona no es recíproca. Ella no o él no te ama para atrás. Ya sea un familiar, ya sea tu papá, tu mamá, o ya sea quieras que sea una pareja tuya, mujer, hombre, amigo, oye, ya sea así, a lo mejor una amistad. Yo creo que todos hemos vivido en esa situación donde nosotros amamos a alguien, pero esa persona no nos ama para atrás. Y en la Biblia podemos ver cómo Dios constantemente se pone en esta posición, cómo Dios constantemente está amando a gente que no lo ama para atrás. Y vamos vamos a hablar de dos historias que están en la Biblia, pero antes de empezar esas dos historias, vamos a ir a Éxodo 34:6. Y dice, el Señor pasó por delante de Moisés pro- proclamando, Yahweh el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y lleno de amor, inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad y la rebelión y el pecado. Y dice, pero no absolvé al culpable, sino extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos de la tercera hasta la cuarta generación. Y aquí Dios se está revelando a Moisés y le está diciendo, este es mi nombre, y este es mi nombre, y mi nombre se trata de esto. Soy el Dios de compasión y misericordia, y soy lento para enojarme. Y el que Dios sea un Dios de amor no quiere decir que Él no se pueda enojar. Y de hecho, Él sí se enojó y ya castigó a alguien y a ese es Jesús. Pero también está enojado no con nosotros, sino con nuestro pecado. Porque qué sentido hubiera en que a mi familiar le diera cáncer y yo me enojara en contra de mi familiar. No tuviera ningún sentido. Más bien yo me enojara en contra del cáncer que tiene. Entonces, incluso cuando mi hija nazca y haga cosas que la lastimen, no me voy a enojar en contra de ella, me tengo que enojar en contra de sus acciones. Y por lo tanto, la voy a reprender, la voy a educar y voy a tratar de decirle, hey, no estés haciendo eso porque te va a hacer daño y te amo. Entonces, como lo dice Juan 1, Juan dice que Dios es amor, pero Juan también dice en primera de Juan 1:6, dice, por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios está en la luz y Dios quiere que nosotros también estemos en la luz. Y Dios se enoja contra nuestro pecado porque nuestro pecado nos está haciendo daño a nosotros. Entonces, claro que Dios se enoja en contra del pecado
y él, claro que a veces él va a tener que meter manos en el asunto para cambiar nuestra vida porque nos ama y quiere llevarnos a que seamos como él, lleno de luz. Y esto me lleva a la primera historia y como podemos ver, Dios se reveló su nombre como compasión y misericordia. Soy el Dios de compasión y misericordia. Estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Dios es amor. Dios, su nombre lo describe como que Él es amor, inagotable. Pero a veces no podemos entender una descripción hasta que lo vivimos. Entonces Dios nos da historias para poder ver, echar un vistazo pequeñito del amor inagotable, infinito que Él tiene, para poder entender un poco de su amor. Y vamos a estar viendo a Jonás. Jonás, todos sabemos la historia de Jonás. Y incluyéndome a mí, a lo mejor lo hemos juzgado un poco y decimos como que, Jonás, ¿por qué no le hiciste caso a Dios cuando te dice, hey, ve, predícale de Dios a estas personas? Pero que entender un poco a Jonás. Yo mismo he dicho como que Jonás, el peor predicador, como por qué no fue a predicarles. Pero también ponte en su lugar. Imagínate, esta gente, a los que Dios los mandó a predicar a Nínive, era gente perversa, pero no solamente eso. Ellos, de hecho, están en registros históricos. Ellos eran conocidos por ir y conquistar otras naciones y hacer cosas horribles. Y entre ellas fue y conquistó a Israel. Y hay registros históricos que describen de reyes describiendo de Nínive las cosas horribles que le hicieron a Israel. Y lo pueden investigar en internet. Pero escribí unas cosas que están ahí escritas por esos reyes de Nínive que le hicieron a Israel. Dice, corté sus cabezas, también corté sus manos, les puse cadenas como perros, quemé sus casas, puse su piel en los muros de la ciudad. Puse su piel en los muros de la ciudad. Está horrible la situación, la descripción. Ahora imagínate, ya puedes entender un poco a Jonás, ¿no? Como que no quiero ir a poner una iglesia a Nínive porque está horrible, ¿no? Y la razón por la cual Jonás no quería poner una iglesia, por así decirlo, ¿no? En los términos de hoy, o no quería ir a predicarles de Dios a Nínive, es porque Jonás sabía que Dios los iba a perdonar. Y eso nos da un vistazo al gran amor de Dios. Y nos hace ver que la verdad es que nosotros a lo mejor nos identificamos con Jonás, pero nosotros no somos Jonás. Nosotros somos Nínive. Nosotros somos Nínive porque la verdad es que Dios solamente puede amar a personas malas, porque es el único tipo de personas que existe. No existen personas buenas, no existen justos. La diferencia entre tú y yo, que conocemos a Dios y hemos aceptado el Evangelio, creído en el mensaje de Cristo y por lo cual Dios nos hizo hijos, es que nosotros nos arrepentimos y queremos ser como Jesús, pero seguimos siendo personas que constantemente están desobedeciendo a Dios. ¿Y qué es obedecer la ley? ¿O qué es obedecer a Dios? ¿O qué es vivir una vida en santidad? Pues resumido por Jesús, porque Él dice, toda la ley y los profetas es amar a Dios y amar a tu prójimo. Pues vivir una vida en santidad es vivir una vida llena de amor. Y la verdad es que no vivimos una vida llena de amor.
Sí, claro, tenemos la nueva naturaleza que nos lleva a amar, pero constantemente estamos fallando. Que le hago una cara a esta persona, que no le hago un favor a esta persona, o que me pidió de comer esta persona y no quise porque preferí seguir con mi día. Y solo son ejemplos, pero la verdad es que nosotros somos Nínive. Y el amor escandaloso de Dios fue a tal grado que Él fue y los perdonó. Los iba a destruir, pero no los destruyó. Y Jonás dice esto, dice, estamos en Jonás 4:1, dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huir de Tarsis, sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasión, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Se fijan, es una cita directa de Éxodos. Aquí Jonás, porque era un profeta de Dios, está citando directamente a Éxodos. Dice, porque dice, tú eres un Dios de misericordia y compasión, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Wow, y Jonás se enoja tanto que llega a decir esto. El 3, quítame la vida ahora, Señor, prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Wow. El Señor le responde, ¿te parece enojarte? ¿Te parece bien enojarte por esto? Y a veces no actuamos así nosotros. Nos escandalizamos. Aquí Jonás se fue a otro nivel para hasta decir, Señor, quítame la vida, por favor. A lo mejor no he escuchado hoy en día a ninguna persona decir como que Dios, quítame la vida si esté salvo. Pero sí nos escandalizamos cuando vemos la gran misericordia y el amor inagotable de Dios en la vida de los demás. O cuando la Biblia misma nos enseña ese amor inagotable, a veces nos escandalizamos como Jonás. Pero esta historia nos hace ver, nos hace posible que podamos echar un vistazo al gran amor de Dios. Y la siguiente historia que quiero tocar es la historia de Oseas. A lo mejor muchos de ustedes no la han escuchado, pero otro profeta de Dios, Dios viene y le habla a este profeta y le dice a Oseas, Oseas, quiero que te cases con una prostituta para que le demuestres al pueblo de Israel cómo yo he amado al pueblo de Israel. Y cómo el pueblo de Israel ha fallado tantas veces y yo los sigo amando. Y yo sigo salvándolos. Yo sigo comprándolos. Y Oseas hace caso, pero Oseas no solamente va y compra a la mujer y así me voy a casar. No, dice Oseas que él verdaderamente se enamora de esta mujer, Homer. Se enamora de Homer, se llamaba la prostituta, y tiene hijos con ella. Verdaderamente se casa, se enamora, tiene hijos con ella, pero eventualmente esta mujer, Homer, se va con otro hombre, engaña a Oseas. Y no solamente engaña a Oseas, Homer se va a vivir con este hombre y este hombre la trata horrible, la trata mal. Pero Homer sigue con este hombre que la trata mal, que no es su esposo. Y lo peor de todo es que este hombre no cumple con sus necesidades económicas. Yo me imagino que si la mujer necesitaba comida o ropa, el hombre no le daba nada de esto. Y lo podemos ver en Oseas. Y entonces Oseas le ruega a Homer, regresa, por favor regresa a casa. Yo me imagino, regresa a casa con tus hijos. Yo te sigo amando, te perdono, pero regresa, por favor. Pero Homer no quiere regresar.
aunque este hombre la maltrata. Y luego lo que sucede es que Oseas le empieza a dar dinero a este hombre malvado para que cumpla con las necesidades económicas, para que le pueda comprar ropa a Homer, para que le pueda dar comida, para ayudarla. Pero Homer, la mujer que era prostituta, ni siquiera se da cuenta que este bienestar, este dinero que de repente surge, es porque su esposo se lo está dando a este hombre malvado. Entonces, eventualmente, el hombre malvado con el cual Homer decide estar, la vende en prostitución otra vez. Y los teólogos y históricos te dirán que en ese tiempo, cuando vendían a las prostitutas, las desnudaban por completo para que los compradores pudieran ver qué iban a comprar. Yo sé, está horrible, pero es un dato histórico. Entonces, Dios se le aparece otra vez a Oseas y le dice, ve y compra otra vez a tu esposa. Como podemos ver, el hombre malvado vende a Homer, a esta mujer, a la prostitución otra vez. Entonces, Oseas va y no sé, yo me imagino, entra y está su mujer desnuda y a lo mejor Oseas le dice a Dios, pero ¿cómo quieres que vuelva a comprarla? ¿Cómo es posible que quieras que la compre otra vez? Me humilló, me rompió el corazón, no me ama. Yo la sigo amando, pero no me ama. Pero sí, la compró otra vez. La compró otra vez y le dio vestiduras y la compró otra vez. Y esa historia refleja, nos da un vistazo del gran amor de Dios. ¿Y por qué sigo diciendo que nos dan un vistazo? Porque si Dios es infinito y su amor es infinita, ¿cómo pues podemos ver el completo amor de Dios? Podemos ver pequeños vistazos. Y a lo mejor el vistazo más grande, y a lo mejor me equivoco y es completamente, ya vemos completamente el amor de Dios, pero a lo mejor cuando lleguemos en el cielo vamos a ver cada vez más el amor de Dios y entender, pero el vistazo más grande fue la cruz de Jesús. Entonces, Homer es comprada por Oseas otra vez. Y Oseas 3:1 dice, entonces el Señor le dijo, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Ahora sabemos que por la cruz de Cristo Jesús, ya no nomás es Israel, ahora todos somos el Israel de Dios. Todos somos el pueblo de Dios, todos somos hechos hijos por Dios. Todo aquel que en Él cree es hecho hijo. Entonces, esto muestra cómo Dios nos ama a nosotros. Y algo que me impacta mucho de esta segunda historia está en Oseas 11:8 y dice, oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como Adán o demolerte como Seboim? Mi corazón está desgarrado dentro de ti y mi compasión se desborda. Dios no nos necesita. Dios no nos necesita para ser feliz. Es algo que la Biblia nos enseña. Es algo que la Biblia te enseña, que Él es completo en sí mismo, pues Él es Dios. Él no necesita nada para ser feliz. Él no nos hizo porque se sentía solo. No, claro que no. Él es completo en sí mismo. Él es feliz en sí mismo. Él nos pudo haber destruido por nuestro pecado
Y después de esto, Él iba a ser feliz, porque Él es Dios. Él no es como nosotros. Él es completo en sí mismo, pues Él es Dios. Y esto los teólogos lo llaman la aciedad de Dios. Y la aciedad de Dios, este término, nos muestra algo, un principio que la Biblia nos enseña, que es que Dios es completo por sí mismo. Pero lo interesante de todo esto es que aún Él siendo completo en sí mismo, Él no decide ligar su felicidad a nuestro bienestar. Como lo dice Oseas, está súper interesante. Dice, oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte? Mi corazón está desgarrado dentro de ti y mi compasión se desborda. Estoy pegado a ti. Y esto nos muestra un poco del amor de Dios hacia nosotros. Nos escogió. Aunque nosotros no lo amemos a Él de vuelta, Él constantemente nos está amando. Él decidió ligar su felicidad a nuestro bienestar. Por eso envió a su Hijo, porque Él quería que todos estuviéramos en relación correcta con Él. Él nos quería a todos nosotros, a tal grado que Él mismo murió en una cruz. Está increíble. Él es completo en sí mismo. Él no necesita de nadie y de nada. Pero Él liga su felicidad a la de nosotros. Y nosotros somos Homer en esta historia. Nosotros somos la prostituta. Nosotros somos Nínive. Y estas dos historias nos muestran cómo Dios nos ama. Cómo Dios hizo tantas cosas para amarnos. Y esto me lleva a darte 3 preguntas y ya terminamos. La primera pregunta, ¿crees en el amor del Padre? Pues el Padre y el Hijo uno son. Entonces el Padre envió a su Hijo. Pero si algún pastor o alguna persona te dice que entiende completamente la Trinidad, pues no es verdad. Porque sabemos cosas de la Trinidad, pero no la entendemos completamente. Pero lo que sí sabemos es que el Padre y el Hijo uno son. Pero también son 2 personas. Pero son uno solo. Al Padre le costó dar a su Hijo, pero el Padre también estaba dando su vida. Jesús es Dios mismo y dio su vida por nosotros. Todas historias se tratan de ti. Todas estas historias se tratan de nosotros. Y, y, y algo que me impacta mucho es cuando Jesús, antes de morir, un día antes de morir, estaba en el jardín del Getsemaní. Y ahí él estaba orando al Padre. Y ahí él empezó ya a sufrir. Dice la Biblia que empezó a sudar sangre. Y podemos ver en esa situación que Dios tuvo que hacer una decisión. Jesús ya empezaba a sufrir el gran sacrificio. Entonces ahí él tuvo que tomar una decisión. Entonces creemos en el amor del Padre, creemos en el amor de Dios. Pues recuerda ese momento en el Getsemaní, cuando Jesús, así sudando sangre, de hecho es una condición médica, estás tan en estrés o miedo tan alto que que tus poros empiezan a sangrar. Y es súper peligroso. Alguien se puede morir de eso. Jesús tuvo que tomar esa decisión y tomó la decisión de ir por nosotros, de comprarnos una vez más, porque Él nos hizo y luego nos compró y le pertenecemos.
Ahora, cuando tú dudes del amor de Dios, recuerda que Jesús murió en la cruz, pero también recuerda Jesús en el jardín, porque ahí Jesús tuvo que tomar una decisión y Él decidió amarnos. Y vamos al segundo. ¿Estás concentrado en su amor por ti? Porque déjame decirte que lo importante no es cuánto tú amas a Dios, sino cuánto Dios te ama a ti. Si tú te concentras en tú intentar amar a Dios, pues déjame decirte que puedes caer y te puedes decepcionar. Pero cuando tú te concentras en estas historias y que aún siendo lo que eres o lo que eras o lo que vas a hacer, Dios te persigue con amor. Como Homer, Dios va a ir a comprarte una vez más. Como Nínive, aún siendo una ciudad perversa, su amor fue tan escandaloso que fue y perdonó a esas personas perversas. Concéntrate en eso, que a pesar de lo que suceda, Él te ama. Que a pesar de lo que te suceda o lo que en el lugar oscuro que puedas estar en tu vida, Él te ama. Eso te va a dar el poder para poder seguir a Jesús, pero no al revés. Porque si tú te enfocas en quiero seguir a Jesús, pero no te estás enfocando en su amor, no vas a tener fuerzas. Pero el Evangelio es el que te da las fuerzas para poder seguir a Jesús. La salvación es un regalo, recuérdalo diariamente. Porque en el momento que tú olvides que la salvación es un regalo, tú vas a empezar a cargar con peso y te vas a cansar eventualmente. Pero cuando tú recuerdas que es un regalo, tú sabes que no es algo que tú hiciste, sino fue la gracia de Jesús. Entonces tú sabes que Él siempre va a estar para ti. Tú siempre es que Él siempre te va a amar a pesar de todo. Tu amor a Dios está basado de cómo miras el amor de Dios hacia ti. Si tú piensas que te tienes que ganar algo, ya sea la salvación, la aceptación o el amor de Dios, pues tú vas a ver a Dios como un juez enojado. Vas a ver a Dios como un juez que se enoja en contra de ti y no en contra de tu pecado, en contra de ti por lo que estás haciendo. Y vas a vivir una vida llena de amargura y no vas a poder continuar para poder ser como Jesús, poder agradar a Dios. Pero por eso es importante mirar el Evangelio como es. Jesús pagó un precio muy alto para que tú puedas ser aceptado. Tú ya eres aceptado, tú ya eres amado, tú ya eres salvo. Por no algo que tú hiciste, tú no pudiste hacer nada. Por algo que hizo Jesús. Jonás estaba enojado porque decía, ellos no se merecen nada. Pero oye, Jonás, tú eres parte de Nínive. Tú eres parte, pero va a venir algún día el verdadero Jonás, que es Jesús, y va a morir por todos ustedes. Y va a morir por todos ustedes, y ya sucedió, y vivimos una promesa cumplida. Y número 3, ¿tienes amor por otros a causa de su amor? Pues déjame decirte, es lo mismo. Si tú concentras si tú miras el evangelio distorsionado de tal forma que dices, yo me tengo que aceptar a algo, pues no vas a tener las fuerzas suficientes como para amar a la gente. Pero si tú miras el evangelio como es, Él me aceptó sin merecer. Si tú miras el evangelio como estas 3 historias, Nínive, Oseas y el acto que hizo Jesús en la cruz, eso te va a dar las fuerzas. Eso te va a dar las fuerzas. Eso te va a dar las fuerzas para poder amar a otros. Eso te va a dar las fuerzas. Eso te va a dar las fuerzas para poder amar a otros. Eso te va a dar las fuerzas. Eso te va a dar las fuerzas para poder amar a otros. Eso te va a dar las fuerzas para poder amar a otros. Eso te va a dar las fuerzas para poder amar a otros. Eso te va a dar las fuerzas para poder amar a otros. Eso te va a dar las fuerzas para poder amar a otros. Eso te va a dar las fuerzas para poder amar a otros. Eso te va a dar las fuerzas para poder amar a otros. Eso te va a dar las fuerzas para poder amar a otros. Eso te va a dar las fuerzas para poder amar a otros. Eso te va a dar las fuerzas para poder amar a otros. Eso te va a dar las fuerzas para poder amar a otros. Eso te va a dar las fuerzas para poder amar a otros. Eso te va a dar las fuerzas para poder amar a otros. Eso te va a dar las fuerzas para poder amar a otros. Eso te va a dar las fuerzas para poder amar a otros. Eso te va a dar las fuerz
Porque ¿en qué se resume el pecado? Pues el pecado es no amar al prójimo y no amar a Dios. Lo dijo Jesús. ¿En qué se resume la ley y los profetas? La ley y los profetas es lo contrario al pecado. Si no cumples la ley, estás pecando. Entonces Jesús dijo, así cumples la ley y los profetas. Ama a Dios y a tu prójimo. Y no me canso de decirlo. Ahora, el pecado es no amar a Dios y no amar a tu prójimo. Cuando pecas en contra de Dios, es porque estás lastimando a tu prójimo o porque te estás lastimando a ti mismo. El pecado te destruye y Dios no quiere que hagas actos, que hagas acciones que destruyan tu vida. Por eso Dios lo toma como pecado. No es una serie de reglas sin sentido. No nomás Dios se le ocurrió. No me gusta que hagan esto los humanos. Entonces por eso es pecado. No, no, no. Dios no le gusta que hagas eso porque te lastima a ti o lastima a otros. Tienes amor por otros a causa de su amor. Dejar de pecar es empezar a amar a otros. Dejar de pecar es empezar a amar a otros. ¿Y qué te va a dar la fuerza para amar? Estas historias. Cuando tú puedas ver el amor de Dios en tu vida, no hay forma de que tú quedes igual. No hay forma de que tú puedas continuar igual sin amar a los demás. No hay forma de que puedas continuar con tu vida egoísta. Cuando tú miras lo que Jesús hizo por ti, cuando tú miras cómo es el amor escandaloso de Dios hacia ti, no hay forma de que seas igual. Eso revoluciona tu vida y ahora quieres empezar a amar a los demás. Empezar a amar a los demás. Si experimentas y entiendes el amor que Dios tiene por ti, no hay forma de que tu vida siga igual. Los que verdaderamente creen en el Evangelio, sus vidas se convierten en el Evangelio. Los que verdaderamente creen en el Evangelio, sus vidas se convierten en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que alguien vino a morir por ti y ese alguien no era cualquier persona. Ese alguien era Dios mismo. Se hizo hombre para que tú no pagaras tus propios pecados. Esa es la realidad. Él pagó por tus pecados para que tú no pagaras. Si tú tuvieras que pagar tus propios pecados, tuvieras que ir al infierno o tuvieras que tener un castigo eternamente. Pero Jesús murió en la cruz para que tú no tuvieras que pagar tus pecados. Pero Jesús también murió en la cruz para darte su espíritu, para que tú puedas vivir una vida plena en Él. Y vivir una plena en Él es equivalente a vivir una vida parecida a la vida de Jesús. Y la vida de Jesús no hizo nada más que amar. Y amar es cumplir la ley. ¿Y qué es el amor? Porque amar no es sentir cosas bonitas, no. Porque Dios no sintió cosas bonitas cuando vio a la humanidad pecando y cuando vio la condición de la humanidad. No, al contrario. Pero aún así se hizo hombre y murió una muerte de cruz. Sintió enojo y castigó a su Hijo amado porque estaba enojado en contra de nuestro pecado y en contra de nosotros porque éramos enemigos. Pero Él nos hizo hijos. Entonces, ¿qué es el amor? El amor verdadero no son sentimientos como lo podemos ver. El amor verdadero es vivir una vida de sacrificio hacia el otro. Eso es lo que pasa en los matrimonios. Cuando tú piensas que el amor es sentir cosas bonitas, eventualmente, según los psicólogos y los estudios, después de 2 años en tu matrimonio, esos
sentimientos químicos desaparecen. Entonces tú volteas con tu esposa o con tu esposo y le dices, ya no te amo, por lo cual ya no voy a hacer sacrificios hacia ti y por lo cual te voy a dejar. Pero no es así. El amor es vivir una vida de sacrificio hacia tu prójimo. Esa es la definición del amor. Y cuando aprendas a amar solamente a través de Jesús lo puedes hacer, vas a vivir una vida plena. ¿Y cómo puedes amar? Concentrándote en que Dios te ama a ti. Eso te va a hacer un impacto y no te puede dejar igual. Cuando tú mires cuál fue el amor de Dios, nosotros somos Nínive. Nosotros somos Homer, la prostituta, la que era prostituta. Y Jesús vino a salvarnos. No porque sentía cosas bonitas. No, la Biblia dice que el Padre estaba enojado en contra de nosotros. Éramos enemigos. Sino porque decidió vivir una vida en sacrificio. Porque Dios es amor. Dios es amor. Y yo creo que diario, hasta el día que muéramos, vamos a seguir comprendiendo su gran amor. Porque su amor es inagotable. Su misericordia es para siempre. Como lo dice Éxodos, o como lo dijo Jonás, amor inagotable y su fidelidad es para siempre. Está lleno de amor inagotable. ¿Cómo podemos entender un amor que no tiene fin? Pues yo creo que en esta vida no vamos a alcanzar a entenderlo. Pero solamente concentrándonos en el amor que Él nos tiene y Él nos tuvo a través de la cruz, solamente concentrándonos en eso, nos va a dar las fuerzas para poder vivir una vida llena de amor hacia Dios y hacia los demás.